La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio de la doctrina cristiana de Pablo a las iglesias de Galacia. Nos quedamos en el fruto de la carne. Ahora vamos a estudiar lo que es el fruto del Espíritu. Si nosotros seguimos nuestros deseos pecaminosos, lo que es del mundo, todo lo que ama la gente aquí en este mundo, amamos porque todos andamos en eso. Debemos de sacrificarlo, debemos de llevar nuestra propia cruz, debemos de ser como Cristo, morir a los deseos de la carne y vivir a través de la obra del Espíritu Santo, dando fruto, o sea, viviendo en el Espíritu, conectados con Cristo, dando obras. Estas son las obras que debemos de dar para con nuestro Padre y para con nuestro prójimo, las obras en el Espíritu, que eso es, por ejemplo, en Romanos 3:28, Pablo dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, o sea, sin el cumplimiento de la ley. Nosotros somos justificados para con nuestro Padre Dios por creer que Cristo es el Hijo de Dios. Así de simple. Nosotros somos justificados para nosotros. Esa es la justicia de Dios. ¿Okay? Santiago parece que contradice a Pablo, porque dice, ¿tú crees que Cristo es el Hijo de Dios? ¿De veras? También los demonios creen y tiemblan. Dice, ¿qué no sabes que la fe va acompañada de las obras? Entonces, a Abraham, cuando el Señor le dio un mandamiento, Abraham obedeció. ¿Ok? Aunque él fue justificado por creer, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero él obró también, o sea, él obedeció a Dios. Por ejemplo, le dijo, Abraham, porque era Abraham, no Abraham. Abraham, tú vas a tener un hijo. Señor, me vas a dar la tierra y todo, y no tengo un heredero. Y le dice, ven afuera para que veas a ver si puedes contar las estrellas. Trata de contarlas. Dice, así va a ser tu descendencia. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Él creyó. Él fue justificado para con Dios por creer. Él dijo, gracias Señor que me vas a dar un heredero. Él no dudó, porque era un hombre ya de casi 80 años. Entonces, Sara también ya tenía como 70 años. Él no dudó, él creyó y le fue contado por justicia. ¿Okay? Ahora les viene la obra que dio Abraham. Ya era justificado para con Dios porque él creyó. Entonces, tiene un hijo, más bien Sara, o sea, pero era de él, Isaac. Cuando Isaac era ya un teenager, un jovencito, el Señor le dijo, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham no dudó. Él fue, iba con las personas que trabajaban para él. Entonces les dice a ellos, espérenme aquí. Entonces él subió al monte Moriah y les dice, le dice su hijo, nada más iba él y su hijo, y le dice, Padre, traemos todo para el sacrificio. O sea, él sabía, Isaac sabía. Dice, pero no traemos el sacrificio. Y Abraham dijo, hijo mío, Jehová proveerá. Entonces
Isaac no sabía que él era el sacrificio. Entonces, ya una vez que lo va a sacrificar y está por degollar a su hijo, el ángel de Jehová, o sea Cristo, le dice: detente, veo que tienes temor de Dios. Entonces el Señor le abre los ojos y le muestra un carnero para que sacrificara ese carnero. Ese carnero era una figura de Cristo. Cristo se hizo cabrito, se hizo carnero porque Él llevó nuestras culpas. Él es una oveja, manso y humilde de corazón. Pero como Él cargó con nuestros pecados, Él se transformó en una cabra, en un cabrito. Entonces fue sacrificado en el mismo monte Moriah que Abraham iba a sacrificar a su hijo. En ese mismo monte fue sacrificado Cristo Jesús. O sea que el Padre le dice: Abraham, veo que tienes temor de mí. Tú no vas a sacrificar a tu hijo. Yo voy a sacrificar al mío. Hermanos, Dios es bueno. Esas son las obras que tenemos que hacer. Pero ya somos salvos. Entonces lo que Santiago dice, ¿tú crees? Los demonios también creen y tiemblan. O sea, los demonios también creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, la muestra, o se puede decir el fruto, o de otra forma, una forma de que tú das testimonio de que crees, es cuando das fruto. Fíjense bien, cuando amas, estás dando fruto. Pero fíjense bien, tú amas cuando una persona te ofende. Si tú amas a los que a ti te aman, cualquiera hace eso. Los paganos, los incrédulos en Cristo hacen eso. O tú me amas, yo también. No, nosotros amamos a los que nos tratan mal, a los que dicen mentiras de nosotros, a los que nos calumnian. Eso es amor. Ahí se manifiesta el fruto del amor. ¿Ok? Tú te gozas, ahorita lo vamos a ver y les voy a dar varios versículos en relación a eso, en relación al fruto, pero fíjense bien, sin olvidarse de que debemos de conectar con Cristo, porque no son nuestras obras carnales, no es en la carne, hermanos, es en el Espíritu, y ahorita lo voy a explicar un poquito más, ¿ok? Entonces, acabamos de estudiar el fruto de la carne, ese todo mundo lo da, ¿ok? O sea, creemos en Cristo, sabemos que Cristo es el Hijo de Dios, pero tenemos un pie en el mundo y un pie en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando viene cuando viene la prueba, somos como Pedro, que lo negamos. Vamos a decir que tú eres Panchito, tú eres Panchita. Panchito, me amas, Señor, tú lo sabes todo, ok. No me niegues, dice Cristo, ¿verdad? Aunque Él sabe que nosotros lo negamos. ¿Cuándo lo negamos? Cuando pecamos, hermanos. Cuando pecamos en la carne. Entonces, ¿quién se va a creer bueno? Nadie es bueno. Cuando la persona viene y le dice, maestro bueno, fíjense bien, él estaba diciendo bueno a Cristo, pero Cristo conocía su corazón. O sea, cuando Cristo le dice, ¿por qué me dices bueno? Nadie es bueno. ¿Saben por qué les dijo eso? Porque él se creía bueno. Entonces Cristo lo corrige, porque él sabe, él conoce los corazones. Nadie es bueno. Solo mi Padre es bueno. Entonces le dice, cumple los mandamientos. Y le dice, Señor, yo los cumplo.
Entonces Cristo le amó y le dice, te falta uno, te falta uno. O sea, ámame a mí. Si me amas a mí, amas a mi Padre. Y le dice, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y luego ven y sígueme. No quiso seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque amaba más la gloria de los hombres. Porque cuando se tiene dinero, la gente habla bien de ti. Por lo menos las personas allegadas a ti hipócritamente, ay, no, eres muy inteligente, ay, pero en realidad o las mujeres con los hombres, no, eres muy guapo, aunque esté todo bien feo y todo, pero no estás muy, porque tiene dinero. Hermanos, esto así es. Eso así es, hermanos. En la carne somos unos hipócritas, esa es la realidad. Todos, sin excepción. Entonces, Cristo lo que le estaba diciendo era, tú cumple los últimos 5 mandamientos, cumple los primeros, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el primero era, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de servidumbre. Entonces, Cristo, lo quería sacar de tierra de servidumbre. ¿Cuál es la tierra de servidumbre? El andar buscando el dinero. Pero primero tenía que creer que Él era el Hijo de Dios. Él prefirió el dinero. Entonces, su obra da testimonio de que no creyó que Él era el Hijo de Dios. Porque si hubiera creído, lo hubiera seguido. Ahora, nadie lo sigue. A Cristo nadie lo sigue, todos lo negamos en la carne. En la carne. Entonces se nos presenta, así como a Pedro se le presenta a Cristo, y no nada más Pedro, todos negaron a Cristo. ¿Por qué? Porque no estaban fortalecidos del Espíritu Santo. Entonces Dios, Cristo mismo lo dijo, yo no recibo gloria de los hombres, ni mi Padre recibe gloria de los hombres. Oh, ¿le das dinero a los pobres? Qué bueno, está bien. ¿Lo sabe la gente o no, o nada más lo sabes tú? ¿Lo estás haciendo para que la gente hable bien de ti o lo estás haciendo para Dios? Examínate. Oh, ¿tú crees que tienes el conocimiento de Dios y andas juzgando? ¿Dónde está la misericordia de Dios entonces? Vamos a tocar todos esos puntos, hermanos. Fíjense bien, en la carne, todos, yo me incluyo, todos negamos a Cristo. Pero Cristo ya pagó por los pecados de la carne. Entiendan eso, hermanos. Cristo ya pagó por los pecados de la carne. Ahora Él quiere que vivamos bajo el Espíritu de Dios que Cristo nos mandó para que nos ayude, para que nos guíe, para que nos alimente, para que nos sostenga. Sí, pero siempre conectados con Cristo, sin salirse del Evangelio. Dice Cristo, nada pueden hacer sin mí. Dice, mi Padre es el labrador, yo soy el tronco. Okay, el Padre es el que trabaja el árbol. Cristo es el tronco. Nosotros somos las ramas. ¿Quién da fruto? Nosotros, no Cristo. Nosotros damos el fruto, pero conectado a Cristo. ¿Cómo estamos conectados con Cristo? A través del Evangelio, a través del Espíritu Santo, sin salirnos de ahí, reconociendo que somos pecadores. Pero ya en el Espíritu somos santos, somos santificados por la palabra de Dios
Y cuando recibimos el Espíritu Santo, la palabra dice, sean santos como yo soy santo. El que no es santo no anda en el reino del cielo, en el reino de Dios. ¿Ok? So vamos a la palabra. Gálatas 5, voy a comenzar del 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Andar, o sea, caminemos en el Espíritu. Y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. No hay que andar enfocándose en los mandamientos, en los diezmos, en las ofrendas, no, porque somos guiados por el Espíritu. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ok, otra vez. Mas el fruto del Espíritu es amor. Ok, ahora vamos a 1 Corintios 13, del 4 al 10. Pablo viene hablando de los dones espirituales. Les dice, hermanos, no se les olvide acerca del regalo de Dios, porque en el libro de los Salmos decía que se profetizaba que Dios nos iba a dar regalos. ¿Ok? Nos iba a dar regalos. El regalo es el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo recibimos regalos. ¿Ok? Unos hablan en lenguas, otros tienen interpretación de lengua, otros son profetas, otros son maestros, enseñan, tienen el don de ciencia, otros hacen milagros. Todos esos son dones. Dice, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, que vienen a través del mismo Espíritu. Dice, eso es bueno. Dice, pero les va a dar algo más grande, dice, más grande que los dones espirituales. ¿Ok? Los dones espirituales, ¿cómo lo hacemos? A través de los ángeles. ¿Ok? Los ángeles de Dios son el Espíritu de Dios. ¿Ok? El Padre también es Espíritu. ¿Ok? Pero hay una diferencia. ¿Ok? Dios es el que le da vida a los ángeles. A nosotros también, a través del Espíritu. Pero el Padre en la Biblia, Juan lo menciona como el fuego, Juan el Bautista. Dice, viene uno tras de mí, del que no soy digno de desatar sus sandalias. Dice, Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. O sea, va a mandar sus ángeles para que cuiden de ustedes, para que les enseñe. Estos son los dones espirituales, es a través de los ángeles. Pero dice Pablo, les voy a decir algo más grande todavía, que es el amor de Dios. Si yo hablara lenguas angelicales y empieza una serie de obras, si yo conociera todos los misterios de Dios, si no tengo amor, nada soy. Lo más importante es el Espíritu de nuestro Padre Dios, el Dunamis. Entonces los ángeles vienen, a través de los ángeles, a través del Espíritu Santo, nosotros sin negar a Cristo, entonces el Padre se manifiesta, así como se lo dice a Pablo, le dice Pablo al Señor, Señor, 3 veces te he pedido, Padre, que me quites esto, Señor, este mensajero de Satanás que me abofetea y me abofetea, quítalo de mí, Señor. Y le dice el Padre, bástate mi gracia, porque Pablo ya tenía el Espíritu Santo. Dice, porque mi poder, cuando aquí hablamos del fruto del Espíritu, aquí está hablando del
poder de Dios, el dunamis, el Padre, el Padre. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entiendan eso, hermanos. Fíjense bien, lo más importante de este estudio es que el Padre se manifiesta en la debilidad. Escríbanlo por ahí. El Padre manifiesta su poder en nuestras debilidades, cuando somos débiles. ¿Ok? Fíjense bien. Pablo les habla del amor, del dunamis del Padre. El amor, esto es el amor. ¿Ok? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Oh, tú haces milagros en el nombre de Cristo Jesús. No le tengan envidia. No le tengan envidia a los hermanos. Somos uno. Oh, ¿tú hablas en lenguas? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, ¿tú interpretas las lenguas? Gloria a Dios. Hay que gozarnos. Hay que gozarnos en el Señor. Oh, ¿tú entiendes las escrituras? No le tengas envidia al que entiende, porque ese es un regalo de Dios para esa persona, pero eso es para todos. ¿Por qué vamos a tenerle envidia a nuestros hermanos acerca de los dones espirituales? Ahora, mucho menos una persona que anda caminando en el dunamis del Señor, menos. Gloria a Dios. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se jacta. De hecho, Pablo, por ejemplo, a Pablo lo criticaban los corintios. Pablo fue y predicó en Grecia, en Corinto, en Atenas también. Entonces se convirtieron, ¿ok? Se convirtieron varias personas. Esta es la iglesia en Corinto. Entonces después vinieron otros judaizantes, ¿ok? De la ley. Y les dijeron, no, dice, estos no, este Pablo no es apóstol, él no es apóstol. Pablo, nada, ese nomás te quiere quitar tu dinero. Entonces dice Pablo, se defiende, dice, ¿no soy apóstol? ¿Cómo que no? Si el Señor mismo, a mí nada me enseñaron los apóstoles, a los que enseñó Cristo. Dice, no, a mí me enseñó Cristo mismo, me enseñó. Dice, 3 años estuve en Arabia. Y nada de lo que dicen los apóstoles, a mí ninguno de ellos me lo enseñó Cristo. De hecho, Pablo y viene les enseña a los hebreos, esa es la carta a los hebreos, por eso no tiene nombre. Y les habla porque Pablo conocía la ley. La ley, o sea, lo que está escrito desde Génesis hasta Malaquías, en la Biblia católica, lo que es hasta, si mal no recuerdo, ya no recuerdo, se me hace que en Proverbios, ya no recuerdo, no es Malaquías el último libro del Antiguo Testamento, pero todo eso que está escrito, todo eso habla de Cristo y del Espíritu y de la obra de Dios, lo que iba a hacer Cristo y el Espíritu Santo. Y está ahí también para amonestarnos. Entonces, el amor de Dios, estamos hablando del amor, a veces me pierdo, hermanos. Dice Pablo que nadie le enseñaron. Entonces los corintios lo critican y Pablo se defiende. ¿Ok? Entonces Pablo dice, era para que ustedes hablaran bien de mí, no mal. Él lo empieza a decir, conozco un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. ¿Cómo? No lo sé, pero Dios lo sabe. O sea, Pablo empezó, se puede decir, a presumir. Pero es para enseñarnos, hermanos, para enseñarnos. Para que nosotros no debemos de presumir. Déjenme darles este testimonio.
Nosotros no debemos de presumir lo que Dios nos da. Una vez, cuando yo comenzaba a predicar, yo hablaba mucho de mi testimonio. Entonces un día estuve en una congregación, híjole, hermanos. De hecho, estaba bien fea la cosa en esa congregación. Feo, feo. Nunca había visto yo algo tan feo como en esa congregación. Y era una construcción. Se acababa de morir, no tenía mucho que se había muerto el pastor. El pastor se había metido con una oveja. En esa congregación era como de 800 de 1000 personas o más. Ahí cabían como unas 700, 800 personas, pero había varios servicios. Ahí había mucha gente. En esa congregación tenían librería, hagan de cuenta un edificio con parqueadero, con estacionamiento para, para los carros, o sea, la gente que había ahí no necesitaba parquearse afuera. Cabían muchísimos carros ahí, o sea, está porque todavía existe. Y resulta que el pastor cayó y se metió con una mujer, o sea, adulteró con una oveja, una persona que se congregaba ahí. Se murió de cáncer y dejó a una persona y lo dijo públicamente, ok, mi yerno, dice, mi yerno va a estar a cargo de esta congregación, él lo dijo, dice, yo le estuve pidiendo al Señor y él me dijo que mi yerno. Entonces se muere y el día que se muere, o pudo haber sido otro día, la esposa, que era avara, ¿okay?, viene y le dice a la iglesia que su esposo al último cambió de opinión y dijo, mi hijo va a ser su pastor. Resulta que el hijo ni siquiera estudiaba la Biblia y era un jovencito. Entonces, en realidad, la esposa lo que quería era el dinero. La hija se molestó, dice, no, mamá, eso no es cierto. O sea, mi papá nosotros debemos de agradar a Dios y si el Señor escogió a mi esposo, ¿por qué vas tú a pelear contra Dios? Entonces dije, no, 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 mi esposo dijo al último que era mi hijo. Entonces la gente se fue de ahí. Entonces la hija y el yerno comenzaron una nueva congregación, se fueron casi todos, otros se fueron a otro lugar y dijeron, no, aquí está bien feo. Y yo llegué en ese tiempo. Imagínense una congregación en donde caben 700, 800 personas. Cuando yo fui había como bien poquitas, como 15, aunque era entre semana, ya el domingo había como unas 30. Estaba solo. Entonces, como el Señor a mí me llamó a evangelizar, yo digo, no, pues aquí hay necesidad, aquí hay espacio para que venga la gente y se congregue. Pero, hermanos, ahí todos era puro de criticar uno a los otros. Un día llegó una parejita que venía precisamente huyendo de la iglesia católica y llegaron ahí, no, hombre, les dieron bien duro. Digo, entonces salieron huyendo también de ahí, pues no, obviamente no los culpo y bien hicieron en huir de ahí. Entonces yo recuerdo que yo les estaba un día predicando, pero sobre todo yo les estaba dando mi testimonio. No les miento, hermano. Estuve ahí como unas 3 o 4 horas. Y ya cuando salí de ahí, llegué al parqueadero donde estaba mi carro, el Espíritu de Dios me dice, oh, así es de que te la pasaste hablando de ti. Y yo le digo, Señor, sí, o sea, tú eres bien importante. No. Entonces entendí que lo importante no es dar mi testimonio. O sea, el Espíritu me dice, predica a Cristo. Cristo tiene poder.
tú te estás envaneciendo. Entonces yo le pedí permiso, le pedí perdón al Señor. Señor, perdóneme. Dios nos perdona, pero nos corrige. Entonces, por eso el testimonio no es importante. Fíjense bien, en Cristo solamente le dijo a una persona que fuera y hablara de su testimonio. Había una persona que tenía muchos demonios, ¿ok? Había un endemoniado ahí. Le ponían cadenas y las rompía. Entonces Cristo iba pasando por ahí y lo sanó. Entonces cuando lo sanó, pues era como cualquier persona. Entonces él quería seguir a Cristo. Y Cristo le dijo, no, ve con los tuyos, o sea, con su familia, y diles lo que Dios ha hecho por ti. Ahí es cuando se da el testimonio. ¿A quién se le da testimonio? A los tuyos, a tu familia. Hijo, déjate decirte lo que Dios hizo por mí. Primo, prima, déjate digo lo que Dios hizo por mí. A los tuyos, a tu familia. Pero a las demás personas hay que hablarles de Cristo, no de nosotros. Porque el hablar de nosotros, pues es lo que Satanás hace. Eso es mundano. ¿Ok? Entonces Pablo cuando dice, Dios me mostró el tercer cielo, el Señor me enseñó esto, yo sé esto, yo conozco el otro. Y luego termina diciendo en ese mismo contexto, dice, ustedes me obligaron a envanecerme, ¿ok? Porque yo les prediqué el evangelio, era para, vamos a decir, yo soy su madre, metafóricamente, y ustedes andan hablando mal de mí. Entonces, con eso el Señor nos enseña, con el testimonio de Pablo, de que no debemos de envanecernos, ¿ok? No debemos de envanecernos. Ahora, nosotros como predicadores, si decimos algo y nos estamos envaneciendo y no nos damos cuenta, bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? No es que nos critiquen. Mi carga es tu carga. Y tu carga es mi carga. Esa es la ley de Cristo. La ley de Cristo es que oremos unos por los otros, como cristianos. No, que los católicos andan bien errados. Bueno, ora por los católicos. La carga de ellos es tu carga. Esa es tu carga. No, hombre, los testigos de Jehová que no creen. Bueno, la carga de ellos es tu carga. Y mi carga es tu carga. ¿Ok? Entonces, siempre decimos lo correcto. No, porque no siempre estamos en el Espíritu, pero el Espíritu de Dios que está en ustedes, a cada persona le da como Él quiere. De lo que se trata no es de andarnos criticando, comiéndonos unos a otros. Fíjense bien, una cosa es juzgar, sobre todo juzgar con la ley. Entonces nosotros, por ejemplo, el Señor me puso a compartir, enseñar, aunque el maestro es Cristo. Pero para que puedan dar fruto del Espíritu, no para vanagloriarme en yo. No, para que ustedes puedan amar, para que puedan tener gozo. Vamos, ese es el propósito. Ese es el propósito. A decirlo como es, al que tenga oídos para oír que oiga, para que a la hora de la prueba puedan dar fruto. ¿Ok?
no para criticar. Ahora, si la persona lo hace para criticar, para él o ella sentirse bien, bueno, Dios conoce los corazones, porque también Pablo dice, ¿verdad? No, pues que ya cayó aquel. Entonces dice, bueno, tú llevas su carga, no sea que tú mismo vayas a caer. Y es lo primero que pasa cuando uno tiende a criticar a otro. No, mira que él anda bien jodido. No, hombre, señor, no, hombre. ¿Y qué va a pasar al ratito? No, hombre, pues tú también vas a caer. Donde mismo y peor. Por eso no es bueno juzgar. Por eso, una cosa es predicar a Cristo, y predicar a Cristo, y predicar a Cristo, y predicar su palabra, que el querernos envanecernos predicando a los hombres. Por eso, vamos a decir, uh, está alguien que predica a la Virgen María. Ella no murió por nosotros. Eso no quiere decir que yo no ame a mí, que no la ame. Ahora, ¿qué tal si yo no predico a Pablo? Pablo no murió por mí. Cristo murió por nosotros. Entonces, nosotros predicamos a Cristo. Entonces, es obvio que la gente religiosa, ahorita voy a seguir con el estudio de las tradiciones, hay gente que predica a los santos, ¿okay? Hay gente que predica a los predicadores. Los predicadores no murieron por nosotros. Cristo murió por nosotros. Entonces no se despeguen del tronco. Nosotros somos las ramas, nosotros damos el fruto del amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no se jacta, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, sino lo del hermano, no se irrita, ¿okay? No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. ¡Ah, eso te pasa por pecador! No, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. ¿Te hacen algo? Todo lo sufre, así como Cristo todo lo sufrió. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Por qué? Porque cuando es débil, es fuerte. El amor nunca deja de ser. Fíjense bien. Pero las profecías, hay gente que anda profetizando ahorita, se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia, o sea, el conocimiento, acabará. ¿Por qué? Porque un día lo vamos a entender todo. Porque en parte conocemos, ahí está, en parte no lo conocemos todo todavía. ¿Cuándo lo vamos a conocer? Como dice Juan, una vez que estemos con Él, seremos semejantes a Cristo. Ahorita solamente somos en parte, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, cuando ya tengamos el cuerpo que tiene Cristo, entonces lo que es en parte se acabará. Eso es amor. En parte tenemos amor, pero no lo tenemos todo. Todavía, porque todavía tenemos un cuerpo de muerte. Dice Pablo, miserable de mí, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. O sea, la carne, porque vivimos en un cuerpo carnal. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego termina diciendo, le doy gracias a Cristo Jesús porque Él nos libra de este cuerpo de muerte. Entonces, este cuerpo de muerte ya Cristo pagó por las ofensas que hacemos. ¿Okay? Para no tratar de justificarnos. El que dice que no peca hace mentiroso a Dios. ¿Ok? Lo que es del mundo es del mundo, pero ¿vamos a pecar deliberadamente una vez que conocemos a Cristo? No, no, claro que no. La ley fue magnificada. Ahora fíjense bien, Mateo 5 del 10 al 12. Ahora vamos a ver, porque la palabra dice en relación al fruto del Espíritu, ahorita les dije del amor, ahora vamos al gozo.
¿Cómo es que te debes de gozar? Hay gente que mira comedias para gozarse. Hermanos, eso es del mundo. ¿Ok? Eso no es de Dios. O sea, no se trata de estar, ¡ja, ja, ja, ja! Déjame gozo para que se me quitan los malos pensamientos. No, no, no. Predica, 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 habla de Cristo, ¿ok? Y cuando seas perseguido por creer en Cristo, porque nuestra lucha no es contra carne, no es contra personas, es contra Satanás y sus demonios. Él te va a perseguir porque tú amas a Cristo. Entonces, cuando Él te persiga, te va a dar miedos, te va a dar angustias, te va a perseguir. ¿Qué tienes que hacer? Gozarte, gózate. Fíjate bien lo que dice Cristo. ¿Ok? Acuérdense, nunca se les olvide lo más importante de este estudio, de que Dios perfecciona su poder en la debilidad. ¿Ok? So, fíjense bien. Está el sermón del monte, que son las bienaventuranzas. Mateo 5. Yo voy a comenzar con el 10. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Quién los persigue? Satanás y sus demonios. Y usan personas o situaciones, ¿verdad? O simplemente, por ejemplo, a una persona le puede dar ansiedad, depresión, miedo. Ahí es directamente, son pensamientos de Satanás en la mente de uno, de que simplemente hay gente que dice, ¡ay, ay, nos vamos a morir! Bueno, ese es Satanás atacando a las personas, ¿ok? Así de simple. So, Satanás te puede atacar directamente, ¿ok? Te entran los temores, te entra la angustia. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas dar fruto. Fíjense bien. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de Cristo. Porque de ellos es el reino de los cielos. Somos bienaventurados cuando Satanás viene y nos trae y nos aflige. Entonces debemos, fíjense bien, bienaventurados son o sois cuando por mi causa os vituperen. Aquí ya Satanás está usando a personas que hablen mal de ustedes. No, hombre, este cristianito es un hipócrita. O pudieran decir, no, hombre, este anda en una secta y anda, porque predicamos a Cristo. Y resulta que la mayoría de la gente predica a sus líderes. Tienen de Dios a un pastor o a un predicador o vamos a decir a su falso profeta, Ellen G. White, Russell, el Papa. Todos esos son falsos profetas. A nosotros nos critican porque predicamos a Cristo. Nosotros debemos de hablar de Cristo, de nadie más. De nadie más. Porque Pablo se los dice a los corintios. No, que yo soy de Pablo, no, que yo de Pedro, no, que yo de Apolos. ¿Qué acaso morí yo por ustedes? ¿O Pedro o Apolos? No, hermanos, Cristo murió por nosotros. Cristo, nadie más. Bienaventurados son cuando por mi causa, os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, porque eso viene de Satanás, esa es una mentira. Ahora, aquí está el fruto del gozo. Gozaos, gócense, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, ¿cuál es el galardón? El fruto del Espíritu aquí en esta vida. Ahí cuando eres perseguido, tú dices, ¡ay! Me hablaron mal de mí, me criticaron porque ando predicando a Cristo. Gracias, Señor. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Tus oraciones llegan al cielo y te sientas juntamente con Cristo Jesús. Está en la carta a los Hebreos. Tenemos acceso al cielo, hermanos. Al cielo mismo, con Cristo Jesús. Gócense y alégrense porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así es, hermanos.
Gócense y alégrense. Déjeme darle otro ejemplo. Los ejemplos los digo no para valagloriarme, sino para entender, porque si el Señor nos enseña, mi trabajo es compartirles, ¿ok? Yo ando predicando, predico a Cristo, y me acuerdo una vez que me sentí mal, entonces yo venía triste, le digo, Padre, le digo, no entiende la gente, Señor, se enojan, entonces yo venía llorando, venía triste, porque yo quería convencer a la gente, y la gente se niega, se van con sus tradiciones, me criticaban, me hablaban mal de mí, y yo venía triste, no tanto porque me criticaran, sino porque yo sé que en Cristo Jesús hay paz, hay gozo, hay alegría, y lo rechazan. Le digo, Señor. Entonces el Señor dice, gózate. ¿Me gozo, Señor? Entonces ya después me muestra estos versículos. Digo, ok, Señor, está bien. Yo todavía no entendía esto. Por eso yo les digo, yo voy compartiendo lo que el Señor me va mostrando. Yo no lo sé todo. Yo simplemente voy compartiendo lo que el Señor me va dando. Ok, en relación a la palabra de Dios. Entonces, ya recuerdo una vez, y lo recuerdo específicamente, yo les platicaba para que vean cómo es, no porque para que ustedes digan, el hermano, Dios, hermano, esto es para todos, ¿ok? Yo me congregaba en un lugar en donde a mí me perseguían. No mis hermanos, acá las ovejas, no, el pastor me perseguía a mí. Entonces me criticaba, me juzgaba, hermano, ¿por qué no trabaja? Póngase a trabajar, el que no trabaje, que no coma. Y yo le quería explicar el de no, ¿qué me va a enseñar a mí? Pues yo soy el pastor. Y yo digo, bueno, bendito Dios. Entonces, yo más bien le compartía a otro hermano que sí me escuchaba, que también me decía, hermano, pero ¿por qué no trabaja? Pues sí dice la palabra de Dios, que el que no trabaja, que no come. Le digo, hermano, vea el contexto. Le digo, venga, siéntese. Siéntese, le digo, venga. Le digo, ¿qué no debemos de ser guiados por el Espíritu? Sí. Bueno, si el Espíritu de Dios a mí me dice que no, que yo ahorita tengo que estar predicando la palabra y Dios cuida de mí, ¿acaso yo le he pedido alguna vez aquí al pastor o qué? Digo, yo no tengo necesidad, Dios cuida de mí. Entonces le digo, venga, vamos a estudiar este versículo donde dice, el que no trabaja, que no come. El que no trabaje, que no coma. ¿Ok? Dice que hay personas que andan de trometidas. Pablo era predicador. Él era apóstol, evangelista y maestro. Entonces, cuando él llegaba a algún lugar, Cristo había dado una orden. Cuando lleguen a un lugar, quédense en una casa. No anden de casa en casa, quédense en una casa. Y en esa casa, si hay hijos de paz, la paz que yo les doy a ustedes va a entrar en el corazón de las personas. Pero si son rechazados, esa paz se regresa hacia ustedes. Nosotros tenemos paz. Entonces Pablo viene y predica. Él anda predicando. Y luego vienen unos de metiches acá. Entonces dice, hay otros que no hacen nada, nomás andaban, no predicaban, nomás andaban de metiches. No, que Pablo así no es. Entonces Pablo tenía ahí que exhortarlos. Dice, a esos hay que taparles la boca. El que no trabaja, que no come. O sea, no le den de comer. ¿Por qué? Porque ni predica, o sea, él debe de predicarle a los que él buscó, no a los que yo les prediqué. O sea, yo le predico a uno y luego viene de metiche. Vete por allá, o sea, tú ve y búscate otros que andas de metiche. A eso les está diciendo, el que no trabaja, o sea, el que no evangelice para darle palabra de Dios, que no coma. Ese es el contexto. Entonces yo le digo, ok, ¿dónde deja lo que dice aquí cuando les dice a los corintios mismos?
que les dice, porque es la misma carta a los mismos corintios, que les dice a los corintios, ustedes dicen que no soy apóstol, ustedes dicen que no, si yo fui el que les prediqué la palabra de Dios. Dice, ¿qué no dice la ley? ¿Que no le pondrás bozal al buey que trilla? O sea, si yo vengo y les doy lo espiritual, estoy trabajando, ¿qué no merezco que me den lo material? ¿Quién da más? ¿Yo que te traigo a Cristo crucificado, que es lo más poderoso en esta tierra, en todo el universo? Eso es lo más poderoso. Yo vengo y te doy el mensaje más poderoso. Y a ti te pesa darme un dinerito ahí ni siquiera era para Pablo, él lo iba a llevar a Jerusalén, porque Pedro le había dicho, pues no te olvides de nosotros. Entonces Pablo, donde llegaba, hagan una colecta. Hagan la colecta antes de que yo llegue, para que la gente no ande hablando. Y esa colecta Pablo la llevó a Jerusalén, porque había hambre en Jerusalén. Y él mismo dice, otras personas, resulta que había 2 mujeres que le daban a Pablo. Hermano Pablo, le vamos a mandar a hermano ahí para sus necesidades. Y resulta que ellas eran pobres, pero sacaban de donde le mandaban. Está en la carta a los filipenses, que era una iglesia de Macedonia. Macedonia era así un lugar, los filipenses estaban en Macedonia. Y ahí lo dice Pablo. Entonces él dice, no le pondrás bozal al buey que trilla. En otra escritura dice, el obrero es digno de su salario. Entonces, ¿por qué? No, póngase a trabajar. Entonces, porque no entienden. Entonces los quieres explicar y son soberbios, son orgullosos y no escuchan. Entonces yo oraba, Señor, ayúdame, Padre, dame paciencia, Señor, para escuchar a las tonterías que dice este pastor. Padre, perdónenme, Señor, por tener estos pensamientos, Señor, porque no predica el amor, nomás anda juzgando y juzgando y juzgando y juzgando. Y yo recuerdo, cuando en realidad lo que yo tenía que hacer era gozarme. Ese era también, ahí aplicaba. Que cuando me estaba criticando, y fíjense, todo comenzó cuando yo le dije un día, le digo, hermano, vamos a evangelizar los sábados, acompáñenme. Le digo, me critican porque voy solo y nadie me quiere acompañar. No debes de ir solo, hermano, porque deben 2 en 2. Así de personas había que me decían. Le digo, bueno, acompáñenme, yo salgo a predicar. Entonces un día yo le pregunté al Señor, pues sí, la palabra dice que vayan de 2 en 2. Y me dice, que yo no cuento. Yo voy contigo, hijo, no vas solo. Sí, por lo menos es de 2 en 2, pero yo voy contigo. Le digo, ok, te están persiguiendo, gózate. Señor, entonces no me lo dijo una vez, más de una vez. Entonces yo recuerdo cuando me estaba yo gozando en la carne, diciendo, me está persiguiendo. Hermanos, llegó un punto en donde ya lo que decía, ya no era yo, ya era el Espíritu de Dios. O sea, no me afectaba. Hagan de cuenta que estaban diciendo una historia que para nada me tocaba. Ese es el gozo de Dios. El gozo se da cuando eres débil. Si viene una persona, no hombre, y te critica, pero te critica porque crees en Cristo. Ya sea que seas católico, testigo de Jehová, mormón, lo que sea, pero tú tienes tu confianza en el Señor, en nuestro Padre Dios, por la obra de Cristo Jesús. Estés donde estés, tú pones la confianza en el Señor. Señor, yo soy pecador y yo entiendo que Cristo murió por mí. Estés donde estés, te van a perseguir. Cuando te persigan, gózate. Entonces tú te gozas en la carne, ¿ok? Entonces eventualmente
ahí donde eres débil porque no te agrada lo que te dicen, tú te alegras y eventualmente el Señor te toma tu mente y tu corazón y simplemente ya nada, ya no te toca, ya nada te toca, o sea, ya no sientes nada. Te apedrean y te avientan una y tras otra y simplemente no sientes nada cuando la gente te critica, te condena, echan mentiras de ti, te acusan. Déjales doy un ejemplo. Hechos 5:25 al 42. Este es el fruto del gozo. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Resulta que Pedro andaba predicando con Juan y los metieron a la cárcel. ¿Ok? Entonces el Señor los sacó. ¿Ok? El Señor los saca de ahí. Y volvieron otra vez a predicar. Dice: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿qué no les mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, en Cristo Jesús? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pausa. ¿Qué andaban predicando los judíos? La ley. Los 10 mandamientos. La circuncisión, los sacrificios, pero sobre todo la ley. Los 10 mandamientos, la circuncisión y los diezmos. ¿Okay? Sobre todo los diezmos y las ofrendas, porque eran ávaros. Entonces, y resulta que ellos andaban predicando a Cristo. Hermanos, todavía es así. El que predica la doctrina católica anda predicando la ley. Nosotros predicamos a Cristo. El que predica a Cristo, los que andan predicando la ley siempre nos van a perseguir. El mundo no se diga, el mundo no se diga. Pero el mundo va a tomar la gente que no ama. Por ejemplo, muchos ateos miran a todos los cristianos como si todos fuéramos católicos. Dicen: no, pues los mismos judíos dicen: no, pues si uno de los países más cristianos, no era el más cristiano, pero uno de los países más católico antes de la Segunda Guerra Mundial era Alemania. Y resulta que los alemanes, liderados por Hitler, mataron a los judíos, los querían exterminar. Entonces los judíos creen que todos los católicos cristianos, que todos somos iguales. Dicen: no, hombre, los cristianos nos odian. Pues ellos fueron los que nos quisieron matar. Entonces, ellos toman eso, ¿por qué? Porque no tienen amor. Así como algunos pedófilos que abusaron de niños, los toman los ateos para condenar a todos los cristianos. Así está escrito, hermanos, así está escrito. Entonces, los que se justifican con la ley siempre nos van a perseguir. Hay muchos ejemplos. El primer ejemplo es el de Caín y Abel. ¿Nosotros qué ofrecemos? Nosotros le ofrecemos a Cristo: Padre, yo le ofrezco el sacrificio de Cristo, porque yo soy carnal, Padre. ¿Y qué ofrece Caín? Lo del mundo. Padre, mira, le voy a ir a dar comida a los pobres. Mira, yo me voy a portar bien. Entonces, Caín siempre va a hablar mal de Abel. Siempre lo va a andar apedreando, le va a andar aventando pedradas, siempre. Entiéndalo, eso siempre va a ser así. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de toda vuestra doctrina y quieres echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Aquí está también predicándoles a Jesús, a ellos mismos,
a quien vosotros mataron colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Les está predicando el evangelio, Pedro, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también ahí están los dos testigos. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, este fue el que le enseñó la ley a Pablo, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. A ver, déjenme hablar con ellos. Y fíjense lo que dijo, fíjense la sabiduría de Gamaliel. ¿Okay? Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él murió, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, cuando iba a nacer Cristo Jesús. Ahí fue donde a José y María, que vivían en el norte, por cuestiones del censo vinieron a Belén, porque había un censo, y ahí fue donde nació Cristo, en Belén. Y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora les digo, apartaos de estos hombres y déjenlos en paz, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, va a desaparecer. Mas si es de Dios, no la van a poder destruir. No sea tal vez que hallados luchando contra Dios. Hermanos, fíjense bien. Las personas que están luchando contra Dios, una falsa doctrina simplemente no va a durar. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Fíjense bien. Y ellos, otra vez, y convinieron con él, con Gamaliel, doctor en la ley, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, los azotaron. Les daban 40 azotes o 39 azotes en el caso de Pablo. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos no salieron, ¡ay! Los latigaron, no salieron llorando, Señor, ¿por qué lo permitiste? No. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso es lo que nosotros hacemos, enseñamos y predicamos a Cristo. Okay. Ahora voy a tocar también lo que es la paz. Mas el fruto del Espíritu es amor. Ya les compartí lo que es el amor. Gozo en la persecución. Gózate cuando seas perseguido, cuando te azoten por causa de tu amor a Cristo. Gózate. También cabe, por ejemplo, una vez yo le escuché a un pastor famosísimo, a David Wilkerson. Yo no predico a David Wilkerson, simplemente ahorita se habla mucho no de él, sino de lo que profetizó, porque esto viene del Espíritu de Dios acerca de lo que está pasando ahorita en esta generación. Él una vez lo menciona, le estaba preguntando al Señor, fíjense bien, su esposa tenía cáncer, ahí él estaba siendo perseguido. Y Dios le estaba enseñando también a ella, no solamente a su esposa, sino a sus hijos también.
Entonces, él oraba por ella y ella sanó, eventualmente sanó. El mismo día que ella sanó de cáncer, ese mismo día le diagnosticaron cáncer a su hija. Y Wilkerson le preguntó, Señor, dice, sanó mi esposa y ahora mi hija. Estaba siendo perseguido por Satanás. Ahí también cabe. Ahora, él no lo negó. Ahí cabe en donde el que ame más a su esposa o a su hija no es digno de mí. Imagínate si él dice, Señor, ¿por qué me pasa esto? Que hubiera renegado de Cristo, entonces no sería digno de él. No, nos viene la prueba en donde en realidad está siendo perseguido por Satanás. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Gozarnos. Gózate, porque es una prueba. Es una prueba. Cuando te venga la aflicción, ya sea que es a través de ti, de una enfermedad o en tu familia, gózate. Porque el Señor te está probando, porque debes de llevar tu cruz. Gózate, ¿ok? Ahora vamos, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ahora vamos a la paz. Cristo cuando iba a algún lugar siempre decía shalom. Decía, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengan miedo. Cristo vino y siempre le decía, no temas, no temas, no temas. Él vino a confortar a su pueblo. Hermanos, todavía es así. Cuando a nosotros nos persiguen, no temas. Gózate en la persecución. ¿Ok? Gózate. Entonces ya una vez que te gozas, si alguien te quita la paz, entonces tú le dices al Señor, Señor, estoy siendo afligido, hágase su voluntad en mí, Padre Santo. Entonces, y la paz, Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, cuando ustedes reciben esta paz, ya nada les da miedo, ni la muerte de tu familia. Esta paz que da Dios sobrepasa todo entendimiento. Esto es posible para todos los cristianos. Para todos los. ¿Cuándo vas a recibir la paz? Cuando no tienes paz. Entonces la paz, yo siempre les he dicho, si tenemos dinero, si tenemos salud, si nuestra familia está bien, hay una paz, pero esa es la paz del mundo. Dice Cristo, yo no les doy la paz como la del mundo la da. No, la paz de Cristo es diferente. La paz de Cristo viene en la persecución. Entonces ahora viene de repente. Viene de repente, por eso debes de orar todos los días. ¿Por qué? Porque Satanás está cuidando. Entonces un día se descuida, tú estás en oración y un día viene Cristo y órale, y te da paz. Y tú dices, ay Señor, todo lo veo de otra, Señor, ya no tengo miedos. Señor, ¿qué era aquello que me angustiaba? ¿Por qué yo me sentía así? Entonces ya te das cuenta de, wow, Señor, la paz que da Dios no se puede explicar. Hermanos, está a la disposición. Está a la disposición. Pero es cuando eres débil, cuando te persiguen. Entonces, pídele al Señor, Padre, yo quiero eso, Señor. Entonces el Señor te dice, sígueme, 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 síguelo. No le digas, Señor,
déjame estar con mi familia. Tú sabes, Señor, ¿qué acaso Dios no puede cuidar de tu familia? Dios cuida de nuestra familia, hermanos. De verdad. Síguelo. Y un día le dije a una persona que le estaba predicando, se quería suicidar. ¿Te quieres suicidar porque no tienes paz? Sigue a Cristo. Pues si de todos te quieres suicidar, dale tu corazón a Cristo. Dáselo. Dile, Señor, pues me quiero quitar la vida porque soy bien infeliz. Dáselo, dile, Señor, haz de mí según tu voluntad y deja que Él, síguelo y vas a ver cómo el Señor te va a dar vida y vida en abundancia, ¿ok? Esa es la paz de Dios. Ahora les voy a mostrar una más. Paciencia, ¿ok? Vamos a Romanos 5 del 3 al 5. Y no solo esto, ustedes pueden leer en el contexto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, y no solo esto, o justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y no solo esto, sino que también nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahí les va. La tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, el dunamis, tú puedes que hables en lenguas, que interpretes las lenguas, que tengas el don de ciencia, don de milagros, el don de fe, porque la fe también es un don. Está la fe, que por fe, por creer, sigues a Cristo, pero está el fruto de la fe, que es ya a través del Espíritu Santo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, el dunamis, hermano. Aquí ya es el Padre y el Hijo en tu corazón. Ya no Gabriel, ya no el ángel que te va guiando, o los ángeles. Ya es el Padre, esa es la diferencia, que también es Espíritu. En donde está el Espíritu del Padre, ahí está el poder. Entonces, ¿cómo llegas ahí? Ya eres salvo, ya crees en Cristo, ok, ahora tienes que dar fruto, llegar a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? El dunamis de Dios. Otra vez, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Tiene que haber tribulación. Si no hay tribulación, entonces ¿cómo se va a manifestar el poder de Dios? Tienes que ser débil, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué le pasó a Abraham? Abraham, tú vas a tener un descendiente, pero tuvo que esperar más de 20 años, así como también Sara. Sara se desesperó, mejor métete con mi esclava. Dios lo permitió, para que tengas un hijo de la esclava. No. Dios le dijo que él era de él. Y eventualmente nació Isaac. Ya cuando no había esperanza en el mundo, ¿okay? ¿Qué produce la esperanza? Tribulación, produce paciencia, la paciencia, prueba. ¿En la prueba qué? Esperanza. Tienes la esperanza en nuestro Padre Dios. Y la esperanza no avergüenza. Ya una vez que tienes la esperanza en el Padre, ya cuando te viene la tribulación, tú dices, el Señor va a obrar porque soy débil. Gracias, Padre mío, Señor, por la enfermedad, porque estoy siendo perseguido por amor a su nombre, Señor. Yo sé que usted va a obrar y deja que Dios obre. Gracias, porque ya tienes la esperanza en el Señor. Y la esperanza
no avergüenza, no vas a ser avergonzado. No vas a ser avergonzado, te lo aseguro. No yo, la palabra de Dios, no vas a ser avergonzado. Dios está con el poder del Padre, se manifiesta y miras el poder de Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Así como un padre le dice a su hijo, hijo mío, yo cuido de ti, mi hijo, no tenga miedo. Papi, me da miedo la oscuridad, no tenga miedo, mi hijo. Venga, cuéntese conmigo, yo te protejo, no tengas miedo. Viene alguien en contra de tu hijo, lo proteges. Ahora imagínate que el hijo viene y te dice, voy a ir con mi vecino, ese señor me cuida y me protege. ¿Cómo te sentirías tú como padre? ¿Cómo te sentirías? Papi, voy a ir con mi vecino, con el señor. Ese señor me trata muy bien, me cuida mejor que tú. ¿Cómo te sentirías? Bueno, así como tú te sentirías que tu hijo pusiera la confianza en otro hombre, así nuestro Padre Dios. Imagínate, Padre, dame dinero para que yo no tenga miedo al no tener dinero. Es como decirle como que tu hijo te dijera eso. Porque nuestro Padre nos cuida. Entonces cuando el Hijo dice, Padre, hágase su voluntad, y tú te gozas en el Señor, en el Padre. No, pues que mis hijos andan en las drogas. Gracias, Padre mío. Yo sé que tú vas a obrar, Señor, cuando tú quieras y como tú quieras, Padre mío, Señor, yo te doy gracias. Entonces ahí el Padre dice, ay, mi hijo, mi hija tiene su fe, su confianza en mí. Hijo mío, hija mía, no vas a ser avergonzado, no vas a ser avergonzada. El que se mete contra uno de mis hijos, el que toca a uno de mis hijos, se mete contra mí. Y viene contra Satanás, y Satanás sale huyendo. Ahí es donde está la prueba. Dice Santiago, manténganse en el Señor. Pedro dice, porque Satanás anda como león rugiente. Mira, tus hijos se van a morir, andan en las drogas, lo van a matar, lo van a asesinar. No, Señor, porque tú eres bueno, y dice Dios, oh Señor, y deja que Dios sobre. Deja que Dios sobre. Y el Señor obra. Pero no te desesperes. Porque si Abraham tuvo que esperar más de 20 años, es en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros, ¿ok? So, ahí está la esperanza, ¿ok? Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que está escrito en la Biblia, las promesas de Dios, si tú te pones a estudiar la palabra de Dios y tú te fijas todas las promesas de Dios, no vas a ser avergonzado. Y cuando tú ya tienes la esperanza en nuestro Padre Dios, no vas a ser avergonzado. ¿Ok? Ahora voy a terminar con lo de la benignidad, porque creo que ya entendiste el concepto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Ok? Sabemos que Dios es benigno. ¿Ok? Pablo viene hablando acerca de los que predican la ley para justificación, para con nuestro Padre Dios. ¡Ey! Cumple los mandamientos, da diezmos, da ofrendas, hazte la circuncisión, dice Pablo. No. Tú que andas juzgando, dice Pablo, en el capítulo 2 de Romanos, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas con los 10 mandamientos,
Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque hay gente que dice, no, no debemos de decirle a la gente que se arrepienta, porque Pedro dijo arrepiéntete. Sí, pero el arrepentimiento viene después de que crees el evangelio, no antes. Después. Tú recibes el evangelio. Porque si fuera de arrepentirse primero, antes de creer, entonces allí ya habría una obra. ¿Cuál obra? La obra del arrepentimiento. El arrepentimiento viene después de que crees, no antes. ¿Okay? Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, de los egipcios, por gracia. Ya Dios lo había dicho así. So viene el Señor y los rescata. ¿Qué hicieron ellos? Chillar. Señor, estamos siendo afligidos. Y el Señor dijo, mi pueblo está siendo afligido, deja ir a sacarlo. Solo saca. ¿Okay? Y luego fueron sumergidos, pasaron por el Mar Rojo como por tierra seca. Ahí era ir conociendo a Cristo. Y luego se les da la ley, que esa es una figura del Espíritu Santo. Y a la ley en tu mente y en tu corazón, Jeremías 31, del 31 al 34. Y luego, entonces, ¿quién te guía al arrepentimiento? El Espíritu Santo. Ese es trabajo del Espíritu Santo. ¿Okay? Fíjense bien. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, hey, tú, ¿por qué no cumples los 10 mandamientos? Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Por qué no te confiesas? ¿Por qué no vas a misa? ¿Por qué no comulgas? ¿Por qué no vas a la congregación? Si tú no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu, estás juzgando. Oh, no, si tú no vas a ver al apóstol a Guadalajara, también eso es juzgar, no estás obedeciendo. Ahí se está juzgando. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo. O sea, una persona que comete un pecadito de la ley, juzgan, ¿cómo se dice? Infringe toda la ley. Porque la ley dice, tienes que cumplirlos todos. No unos sí y otros no. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, piensas que tú escaparás del juicio de Dios. Fíjense bien. O menosprecias las riquezas. ¿Qué son las riquezas? El Espíritu Santo es riqueza, el conocimiento de Dios. Las riquezas de su benignidad. Dios es bueno. Paciencia y longanimidad. ¿Cómo hacemos eso? A través del Espíritu Santo. Ignorando que su benignidad, Dios es bueno, te guía al arrepentimiento. ¿Qué te guía al arrepentimiento? Cuando te das cuenta cuán bueno es Dios. No es por tus obras. No es porque le das dinero a los pobres. No es porque vas a misa, aunque fueras todos los días. No es por eso. No es porque comulgas todos los días. No es por eso. ¿Qué te guía al arrepentimiento? Cuando reconoces el evangelio. ¿Cómo sé que Dios me ama? Really? Bueno, también Dios es el que abre el entendimiento. Una vez escuché en la radio a unas personas, una líder cristiana, mujer, que le preguntaban, muchas mujeres, oiga hermana, ¿cómo se siente? ¿Cómo sabemos? O sea, yo quiero sentir el amor de Dios en mi corazón. Entonces dice, esa pregunta me la hacen las hermanas todas, dice, y no sé contestarla porque ni yo misma, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con lo que predicaba Billy Graham, con lo que predicó Pedro, con lo que predican
El versículo más famoso. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida ya comenzando desde aquí. ¿Qué es vida eterna? Conocer a Dios. Eso es vida eterna, conocer a Dios. Conocer el amor de Dios. Entonces, ¿cómo sé que Dios me ama? Bueno, porque el Padre mandó a Cristo para que Él fuera sacrificado, llevando Él todos los pecados de la humanidad. Ahí sabemos que Dios nos ama. Ahora, en la carne lo podemos entender, pero no en el espíritu. Entonces, ¿cómo lo sabemos en el espíritu? Es el espíritu el que nos conduce a entender el amor del Padre. Entonces, ¿cómo se llega al arrepentimiento cuando a través del Espíritu Santo te das cuenta de, hijo mío, yo te amo, mira, yo pagué tus culpas. Deja ya de querer justificarte. Dame tu carga. Yo ya la llevé, hijo mío, en la cruz. Padre, yo he pecado. Sí, yo lo sé, mi hijo, yo lo sé. Todos pecan. Yo lo sé, mi hijo. Yo llevé tu carga, hijo. Ya no lleves esa carga. Yo la llevé por ti, mi hijo, mi hija. Yo la llevé por ti. Hijo mío, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvar al mundo. Eso es lo que te guía al arrepentimiento, la benignidad de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Es por eso que yo les digo, no les conviene justificarse con los 10 mandamientos, porque van a misa, porque esos son mandamientos de hombre, esos no son mandamientos de Dios. Están mal interpretados. ¿Okay? El entendimiento los da en Dios. Justifícate en Cristo Jesús. Reconócete pecador, justifícate en Cristo Jesús para que Cristo Jesús te abra el entendimiento y ya no seas esclavo de los hombres. Ok, la benignidad. Entonces, cuando haces eso, ya de ti va a salir lo que el Espíritu de Dios está en ti, que es benignidad de Dios. Ok, entonces está la benignidad. Bondad. Cristo, y con esa termino. Cristo dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Mateo 12 del 1 al 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Esa es una alegoría. ¿Ok? Viéndolo los fariseos, los de la ley, los que se justifican con los 10 mandamientos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído? O sea, ellos andaban condenando a los discípulos de Cristo porque no guardaban el sábado, cuando eso era una figura de Cristo, de descansar en Cristo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? David estaba siendo perseguido por Saúl, salió huyendo de Jerusalén, entonces salieron los amargados, unos amargados de corazón con él. Entonces ellos andaban con David y tuvieron hambre, entonces vinieron al templo y le dijo al sacerdote, danos de comer. Entonces estaban las tortas, estaban los panes de la proposición, que solamente lo podían comer los sacerdotes. Pero como David es una figura de Cristo, eso se estaba cumpliendo aquí precisamente.
David era una figura de Cristo, los apóstoles eran figura de los 12 panes de la proposición que estaban en la mesa. Era obvio que ellos no lo entendieron, así como mucha gente no lo entiende todavía. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. El sumo sacerdote era Cristo. Cristo estaba comiendo los 12 panes, los 12 discípulos. Los 12 discípulos estaban comiendo, eso no es pecado. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes, los discípulos también eran sacerdotes del templo, que eventualmente trabajaron en el templo los levitas, metafóricamente? Los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Pues les digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Cristo es más que el sábado o el domingo. Entonces, si nosotros seguimos a Cristo, descansamos en Cristo, ¿por qué alguien nos va a condenar porque no vamos a misa o porque no vamos a la... O sea, ¿qué vale más? ¿La sangre de Cristo o el no ir a misa o el no ir a la congregación los domingos? Cristo no vino a condenar a nadie. Entonces, ¿por qué dejas que la gente te condene? No se hagan esclavos de los hombres. La congregación está cuando tú estás comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo? Los hermanos en Cristo. Hermano, lo invito a comer. No compre nada, no haga nada. Voy a ir y me voy a llevar unos frijolitos, unas tortas, unas pupusas. Me voy a llevar lo que sea, lo que lleves. Ahí estás compartiendo con el hermano que tal vez no tiene que comer. Eso es comer el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la sangre? La sangre, yo ya hice un estudio en relación a eso, el cuerpo y la sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo. ¿Ok? Entonces, no se hagan, den fruto en el Espíritu en las tribulaciones. ¿Ok? So ahí caben todas. Ya lo que sale, si tú ya eres guiado por el Espíritu, ve y lee Romanos 8. ¿Ok? Fíjense bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por él. Ninguna, hermanos, ninguna condenación. Le dice a una persona, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos de aquí que estamos colgados en las cruces aquí. Y le dice el otro, ni aún estando en la misma condenación. ¿Qué es condenación? Sufrimiento, hermanos. Estás deprimido, tienes miedos, tienes terrores, tienes angustias. Eso es condenación. ¿Quieres salir de ahí? Ninguna condenación hay para los que están en... Tienes que ser guiado por el Espíritu. ¿Cómo puedes llegar a ser guiados por el Espíritu? Tienes que recibir el Espíritu Santo. Si no has recibido el Espíritu Santo es porque no has creído en el Evangelio. El Evangelio es Cristo, el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías. Él murió por ti. Ya no trates de justificarte con tus obras. Tú ya eres justificado en Él si solamente crees en Él y en la obra de Él. Reconócelo, reconócete pecador. Señor, yo soy pecador. Gracias, Cristo Jesús, por morir por mí. En eso eres justificado. ¿Te viene la tribulación? No te sorprendas cuando te venga la tribulación. Te viene la tribulación, si ya miramos. ¿Qué vas a hacer? Pon la confianza en el Señor. Pon la confianza en el Señor. Te viene la tribulación. Gracias, Padre, porque estoy siendo atribulado por amor a su nombre. Gracias, Señor. Yo sé que usted va a obrar en mi vida y me va a quitar esto que yo tengo, esta angustia, depresión, lo que sientas, por lo que estés sufriendo. Dios va a obrar, espera en Él, pon la confianza en Él. Y deja que Él obre, ¿ok? La paz de Cristo
esté con todos ustedes.